Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el primer episodio de Trans Historias, historias que nos hacen diferentes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Amy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por haberme invitado a tu nuevo proyecto. Muy bien. En este espacio, que es un podcast hecho de personas y para personas trans, nos hace el honor, Amy, de participar en nuestro primer episodio. Vamos a hablar un poco sobre de los contextos y las realidades de cada persona trans, porque a veces socialmente nos dicen que una transición es como muy lineal, que hay que seguir un proceso muy igual, cuando no es así. Y esto también tiene que ver mucho en la edad en la que empezamos a transicionar socialmente, ya sea en una edad de adolescencia, incluso de infancia, o incluso de adulto, como persona adulta o adulta mayor. Bueno, Amy, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu edad? ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Bueno, yo soy Amy Nicole y pues así estoy en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Entonces pues ahí me pueden seguir en todas las redes sociales por si les interesa saber más acerca de mí, si ocupan algún consejo. Actualmente, bueno, yo soy una comunicóloga. Actualmente estoy en una agencia de marketing. Esta agencia de marketing es pues inclusiva, se dedica como al marketing digital inclusivo, o más bien el marketing inclusivo en general. Y pues bueno, aquí llevo 3 meses, estoy como en prueba, estoy comenzando, pero pues en sí soy una comunicóloga. Y mi edad, ¿qué importa? ¿Qué importa mi edad? Tengo muchos años, lo suficientes para pensar las cosas. Ok, muchas gracias, Amy. Bueno, ahí estaremos apareciendo las redes sociales de Amy para que la puedan buscar y estar un rato viendo quién Charlando. es. Bueno, yo me presento, soy Hamid Vega, soy una persona no binaria, soy una persona estudiante en trabajo social y con una carrera inconclusa en ingeniería civil. Sin embargo, me atrevo a hacer este tipo de proyectos porque me gusta esta parte social y poder visibilizar como todas las vivencias y todas las historias que son infinitas de todas las personas que estamos aquí en este planeta Tierra. Eh, lo que queremos hablar el día de hoy mucho es como el contexto, la historia. Y bien, como para empezar esta charla, cuéntanos, Amy, más o menos a qué edad comenzó tu transición. Pues creo que la transición, desde niñez nos vamos dando cuenta que hay algo mal en nuestro cuerpo. Entonces, creo que no hay una edad determinada para decir mi transición comenzó a tal edad. O sea, creo que desde que somos pequeñes nos estamos dando cuenta que los sentimientos que tenemos no son acorde a lo que la sociedad nos está indicando. En mi caso, yo desde pequeña utilizaba o me gustaba como jugar con muñecas, o sea, yo me sentía una muñeca, me ponía la toalla en el cabello, para simular como, justamente como cabello. Y al igual de ello, en ese entonces, o sea, a mí me tocó como la época donde estaban, no sé, de que se hablaba de las sirenas y así. Entonces yo, pues siempre quise ser una sirena. O sea, había, los tritones, ¿no? El tritón que es el varón. Pero yo nunca me sentí, o sea, un tritón. O sea, yo decía, yo quiero ser una sirena. Incluso, dato curioso, es que, bueno, en aquel entonces había una telenovela llamada Amy, la niña de la mochila azul. Sí. Y pues bueno, yo desde ahí comencé como a darme cuenta que lo que la gente me decía que yo era, pues yo no me sentía de esa manera. Entonces yo me sentía Amy, la niña de la mochila azul. Entonces por eso actualmente yo me puse Amy. Amy porque también me gusta Amy Winehouse. Entonces por eso me gusta Amy, por eso me puse Amy. Y pues sí te digo, o sea, retomando lo de la transición, creo que pues desde pequeño te vas dando cuenta que hay algo que no concuerda con lo que te dice la sociedad. Y creo que desde pequeños nos empezamos a dar cuenta que necesitamos cambiar ciertas cosas para poder estar bien con nosotros y para poder ser quienes realmente somos. O sea, yo realmente tuve varias transiciones porque también esto depende mucho del contexto social en el cual te encuentras.
yo crecí en un pueblo en donde pues era muy cerrada, la sociedad era bastante cerrada, la educación no era tan abierta y por ejemplo, o sea, recuerdo que mi maestra en ese entonces decía que las personas, o sea, que a las niñas las podían embarazar con solo tocarlas. No sé si te acuerdas que hubo un tiempo donde hubo este jueguito que te rascaban así Sí, como, no sé, que te hacían así como una herida. sí. Entonces, eso, según la maestra que me daba en ese entonces en la primaria, decía que si las niñas se dejaban hacer eso, que podían quedar embarazadas. Ok. Actualmente es como que te pones a pensar, dices, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Sí. ¿Sabes? Entonces, también otra cosa de las que decía era que las personas peneportantes, en ese caso los hombres, que los hombres si se dejaban hacer pues cosas por otros hombres que también podían quedar embarazados, siendo personas peneportantes. Y obviamente los hombres sí pueden quedar embarazados, pero no hombres peneportantes. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, ahorita con más estudios, con más avances en información de la diversidad sexogenérica, creo que te vas dando cuenta de muchas cosas. Entonces te digo, yo en ese entonces, en mi pueblo, era todo muy cerrado, muy, muy, muy cerrado. Y pues yo no tenía acceso a mucha información. Muchas de las cosas que yo sentía, yo no sabía por qué las sentía. O sea, yo decía, pero es que, ¿por qué siento esto? O sea, en ese entonces a mí me tocó sentir como bueno, en ese entonces yo sentía que me gustaban como los hombres y las mujeres, pero a mí los hombres me gustaban porque pues me gustaban, pero sentía que en ese entonces, ahorita que lo analizo digo, en ese entonces creo que me gustaban las mujeres porque era lo que las personas y toda la sociedad decía que me tenía que gustar. Entonces creo que eso era lo que pasaba en mi mente. Y entonces yo descubrí, a los 13 años yo descubrí la palabra bisexual. Y cuando descubrí esa palabra, me identifiqué. Me identifiqué y fue así como de, ¿qué? O sea, ¿es en serio? Y pues para mí fue como algo muy nuevo. Y dije, yo soy eso. Yo soy eso. Sin embargo, más adelante, cuando ya me fui de este pueblo, en la ciudad, conocí pues ya que existía como pues las personas homosexuales y empecé como a conocer a más gente homosexual. Entonces, también fue cuando dije, ay, no sabes qué, pues es que a mí los hombres me están buscando más, me buscan más los hombres. Y entonces fue cuando en ese entonces dije, ay, no, pues soy homosexual. Sin embargo, pues había algo que no concordaba, o sea, que yo decía, es que no me siento a gusto siendo así, o sea, no, no, no soy yo, o sea, seguía sin sentirme yo. Entonces, por eso esa fue como mi segunda transición. Qué bien con lo que nos cuentas, Amy. Y algo que podemos rescatar y para que podamos entrar como a detalle, porque nuestro primer capítulo tiene este nombre, ¿de qué estado vienes? O, bueno, nos mencionaste que venías de un pueblo, ¿no? Bueno, mi transición comenzó aquí en la Ciudad de México. En tu Ujú. caso, ¿dónde fue? Bueno, creo que es importante, te digo, o sea, yo tuve varias transiciones. La segunda fue esta, como salir del closet, homosexual. Mi tercera transición fue el hecho de como no me sentía conforme con lo que era, con lo que yo veía al espejo, y decía, es que no me gusta verme así. Y fue cuando también conocí como la palabra, o más bien el género, no binario, y dije, yo soy, o sea, yo soy no binaria. ¿Por qué? Porque se adaptaba como a todo lo que yo sentía en ese momento. Entonces, esa fue mi tercera como salida del bueno, no, no, no quiero decir eso. Fue como mi tercera transición y mi última y cuarta transición fue cuando dije, es que sabes por qué siento que yo decía que era no binaria. Esta es mi percepción, estos son mis sentimientos y solamente estoy hablando por mí. Cabe recalcar que todos tenemos transiciones diferentes. Entonces lo que yo sentí fue que yo estaba diciendo que yo era una persona no binaria porque yo sabía como el rechazo que se le hacía a las personas trans, en este caso pues a las mujeres trans, sabía como todo ese odio que había hacia nosotras. Entonces siento que por eso, por ese motivo, no podía como dar el paso para transicionar completamente.
Sin embargo, pues creo que fueron 4 etapas de mi transición. Y entonces te digo, o sea, yo creo que no hubo una edad para yo poder decirte, salí a esta edad, o a esta edad comenzó mi transición. O sea, yo desde pequeña, yo me sentí que no pertenecía a lo que la sociedad me decía que yo era. Para retomarlo de dónde soy, de dónde crecí, etcétera, yo soy de la comunidad, de una comunidad de Guanajuato. Y pues bueno, bien sabemos que Guanajuato es un estado extremadamente conservador y pues la verdad creo que eso fue como la situación por la cual no me pude como yo desenvolver mucho, porque, o sea, les comento, yo era de un pueblito, de una comunidad, esta comunidad pues tiene la información muy, muy, muy limitada. Y pues sí, o sea, yo soy de ella, de Guanajuato. Ok. Para que haya como esta diferencia o no tanto diferencia, sino poder saber cómo se lleva una transición tanto dentro de la Ciudad de México como en otro estado de la República, debemos reconocer estas diferencias. Claro. Por ejemplo, en mi caso fue, o sea, te cuento, cuando tenía 19 años, estaba yo en una etapa muy vulnerable de mi vida, en la que pues sí empecé a conocer gente trans, pero todas eran aquí de la Ciudad de México. Afortunadamente ya había un poquito más de información acerca de los hombres trans. Entonces yo recuerdo que mi primera referencia fue un youtuber, este, no recuerdo su nombre, si en algún momento me acuerdo lo voy a Lo decir. pones aquí. Sí, y veía cómo era esta transición de el vello en la cara, que el ejercicio, las hormonas. Pero no, o sea, esa fue mi primera referencia pública. Pero la primera persona trans perdón, el primer hombre trans que yo conocí fue mi pareja de ese momento. O sea, él me dijo, yo soy un hombre trans, jamás le vi como visualizarlo como alguien femenino Ujú. o asociarlo y asimilarlo como con una mujer. Cuando me dijo, yo soy un hombre trans, para mí fue como de, eres esto, punto. Pero viendo que había más información dentro de la Ciudad de México, también él me explicaba como el uso de los binders, el pronombre, Claro, el cambio de identidad de género en los documentos. Y yo decía, ah, caray, creo que yo soy de ahí. claro. Pero justo, algo que tenemos que resaltar también es que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en cualquier otro estado, sí se vive un grado de violencia, pero siempre es distinto. Justo por las ideas, como tú nos mencionas que Guanajuato vienes de un pueblo conservador, en la Ciudad de México, más bien en donde yo vivía en ese momento, era abierto, pero era más abierto en los temas de mujeres trans. O sea, las Claro. veíamos mujeres trans en todos lados. Y hasta el momento siento que sucede eso, ¿no? Sí, pero ahora, ¿cuál es lo que yo veo en diferencia de muchas veces? Bueno, la gente que me ha conocido a lo largo del tiempo sabe que me dedico a hacer acompañamientos hacia las personas que vienen de otros estados, Ajá. incluso de aquí de la Ciudad de México, a cambiar su nombre Identidad. legalmente aquí en el registro civil de la Ciudad de México. Pero me he encontrado como un buen de contextos en los que yo decía, ¿por qué son así? Porque, o sea, no porque seamos una persona trans quiere decir que conocemos todas las transiciones, pero Claro. venían acá, por ejemplo, las chicas que vienen del parte del norte de la Ciudad de México, venían como con estos estereotipos y bien marcados. Es que las mujeres tenemos que tener figura estética, cabello largo, bien maquilladas, uñas pintadas, bla, bla, y yo no entendía como por qué si las mujeres de acá de la Ciudad de México podían ser masculinas, la orientación sexual si se diferenciaba entre la identidad de género y demás, ¿no? Claro. Pero justo cuando empezó a haber como estos, ¿cómo se dice? Estas disputas entre quienes venían, porque decían, es que ¿por qué no te vistes así? Entonces se empezaban a conflictuar ahí, yo, oh santo Dios, también tengo que entender esto para poder solucionarlo. Ahora, también, eso fue a la edad de mis 19 años, más o menos, pero actualmente veo que hay más información, digo, la violencia se sigue generando, pero desde otro contexto. Claro. Entonces, ¿por qué es importante checar el contexto para poder entender las otras transiciones, tanto las que ya son personas adultas y adultas mayores, como las infancias y adolescencias? Porque creo que estamos en una etapa media, eso creo yo. No me siento Sí, tan sí, viejo sí. ni tan joven, pero afortunadamente con esta experiencia es como poder ayudar a entender que todas las demás transiciones también dependen de un contexto y que la Claro. identidad también se rige o se
conforma por el contexto en el que nos vivimos y la percibimos. ¿Por qué? Porque eso después lo va a convertir en una realidad totalmente distinta. Por ejemplo, a lo mejor tú tengas una percepción de mujeres trans, yo tengo una percepción de mujeres trans, así como personas no binarias y así. Pero no porque nos digan una mujer trans se tiene que ver así, quiera decir que es la misma mujer trans que se pueda vivir en el norte, en el sur, en el centro de Claro. México o incluso en otros países. Bien, ya rescatando como un poquito esto, ¿qué fue como, o más Bueno, bien, perdón, pero bueno, también quiero comentar, o sea, sí es correcto todo lo que comentas, pero también, o sea, no solamente existen contextos como socioculturales, sino también estos contextos psicológicos, porque muchas veces también mi contexto como psicológico no es el mismo que otra persona. O sea, yo no traigo a veces arrastrando lo que trae otra persona arrastrando. Entonces, este tipo de contexto también puede ser como muy limitativo para que otras personas puedan seguir avanzando en su transición o puedan aceptarse tal cual son. Entonces, la verdad, creo que también el hecho de tocar como los contextos como psicológicos que traemos cargando también es muy importante y saber comprenderlos. O sea, nosotros saber analizar desde qué contexto la otra persona nos está como hablando de sus sentimientos, sus opiniones, y con ello poder entenderle, es que esta persona opina esto al respecto, pero ¿por qué? Es que en su niñez, en su infancia vivió esto, shalala, shalala, y yo no. Por eso quizá puedo tener un poco de discordancia, ¿se dice? O sea, puedo como un poco tener como la percepción diferente a la de la otra persona. Entonces creo que también, pues sí, son los contextos socioculturales y también los contextos, psicológicos que podemos tener, ¿no? sí, justo tienes mucha razón, pero bueno, para no como desencadenarnos en contextos distintos, cuando hablamos de un contexto es hablar desde lo sociocultural, desde la familia, la ubicación, las, la, la cultura tal cual, que Ajá. es lo que nos lleva, y obviamente estos factores son los que nos van a influir mucho en nuestro psique, en nuestra vivencia y en nuestra experiencia. Entonces, como para darle más bien hacer énfasis en lo que nos acaba de decir Amy. Y bien, creo que es algo muy importante. Te estaba contando antes de empezar la grabación, como un poquito conocernos. Digo, ya te conozco, pero sí como entrar más en énfasis de cómo fue tu transición. Ajá. Y te decía yo hace un rato también lo mencioné, que mi primera referencia fue mi primera pareja, más aparte un vato que hacía videos o tutoriales de YouTube, Ajá. que ahorita es como de, me causa un poco conflicto de cuando te dicen cómo es ser un hombre trans o cómo empezar tu transición, ¿no? Y es como de, pero si yo no la quisiera empezar así. ¿Tú tuviste alguna referencia de alguna mujer trans, ya sea famosa, ya sea por donde tú vivías, alguien que Ajá. así como que, ay, posiblemente, sí. Ajá. No, la verdad es que no. Eh, no, o sea, por más que pienso, no, no. O sea, llegué a ver películas, así como que hablaban sobre la transición y sobre mujeres trans, que era una chica que es Kate del Castillo, de hecho, no sé si has visto esta Uh-huh. película que se llama K-11. No. Bueno, es esta que interpreta Kate del Castillo. Ella interpreta a una mujer trans en la cárcel y pues es una chola, o sea, igual le pones aquí la imagen para que la vean. Sí. O sea, está muy padre esa película y la verdad a mí me gustó mucho porque pues yo siempre he querido ser actriz y cuando vi esta película dije, ya me hubiera gustado mucho hacer este papel porque siempre he querido hacer como yo un papel de una villana, pero no esa típica de que se pelea por el hombre y así, sino sí ser como que sacar todo ese coraje y todo eso que me han causado como pues todas las discriminaciones que he vivido desde mi infancia. Entonces, como que interpretarlo en un papel y hacerlo, o sea, la verdad creo que me hubiera gustado mucho como ella lo hace aquí. Sin embargo, en sí, una persona real que yo conociera así como mujer trans, no. No porque casi no se hablaba. O sea, existía la Vogue, pero ni siquiera se mencionaba que era una mujer trans. O sea, creo que se le seguía tratando como varón, no recuerdo.
Pero sí, o sea, no se hablaba de las mujeres trans y pues mucho menos de hombres trans. Entonces, creo que no tuve ninguna referencia, pero cuando comencé por esto de que yo no me siento yo, quiero ser feliz, pero me veo al espejo y veo un cuerpo que no me gusta, o sea, ¿sabes? O sea, la verdad me sentía muy incómoda. Bueno, pero creo que ahorita, rememorando para dónde iba, como te digo, yo siempre había querido ser actriz y yo decía, es que yo no puedo ser actriz porque, o sea, yo hacer el papel de un viejo, ay, no, no quiero. O sea, realmente yo decía, es que no, no quiero ser o sea, yo no quiero ser como un viejo, el marido o cosas así, no quiero, o sea, no, no quiero. Igual armando una buena historia pudiese ser, ya luego que se convierta en una mujer trans, podría ser, pero yo decía es que no, o sea, ¿cómo voy a ser actriz si en la televisión yo no estoy viendo a mujeres trans? Si en la televisión yo no veo hasta a nadie trans, ¿no? Entonces, pues no, o sea, yo sabía como de la existencia de mujeres trans, o sea, ya había visto a Victoria Volkova, que es como un gran referente de las primeras mexicanas, sabía de Estados Unidos, en programas como de drag, como Drag Race o La Más Draga, también se hacía mención acerca de las transiciones y así, pero yo nunca me identifiqué, yo nunca dije, ah, yo quiero ser como ellas, o sea, no, nunca. Fue hasta que salió la serie de, ¿cómo se llama? Control Z. Mm. Control Z, donde sale una chica llamada Sion Moreno y pues hacía el papel de una mujer trans. Y en su vida real era una mujer trans. Ok, la vi y dije, ah, muy bien, bravo, wow, guapa. Y ya cuando acabó esta serie, ya luego me enteré y vi que ella estaba en Hollywood grabando como un remake, reboot de Gossip Girl. Ok. Entonces, como que verla a ella y saber que ella había logrado lo que yo quería en mi vida, por ejemplo, no sé, o sea, comenzar como aquí actuando, pero después irme a Hollywood, la verdad dije, yo quiero ser como ella, o sea, no tanto como ella y ella, sino que dije, sí se puede, o sea, sí se puede ser persona trans, o en este caso una mujer trans, y seguir tus sueños. Entonces fue cuando empecé como a recordar toda mi infancia, adolescencia, y dije, güey, es que la verdad yo nunca he estado feliz con quien soy, yo siempre he querido ser pues otra imagen de la que yo veo al espejo, y siempre pues he odiado muchas partes de mi cuerpo, entonces fue cuando dije, güey, es que la verdad yo creo que soy una mujer trans. Y siento que entonces mi referencia y quien me alientó a ser como una mujer trans, yo creo que fue Sion Moreno. Sí, Sion Moreno. Moreno, sí, yo creo que fue ella, porque pues anteriormente también había visto la serie de Veneno, la vi y super X, o sea, para mí eran como actuaciones, yo dije, ah, no, pues está muy nice y todo. Pero cuando vi a esta niña dije, es que esta niña inició en México, ahora está en Hollywood. Ese es mi gran sueño, la verdad. Entonces siento que ella me inspiró a ser quien yo quería ser, a quien realmente yo era y a saber y a entender que sí se pueden lograr pues los sueños o las metas que tengas. Sí, y por qué es importante como, preguntarte esto sobre las referencias, porque a veces caemos como en justo encajar en esa heteronormatividad que nos dicen, porque las personas, cuando yo veía como información en internet, y te estoy hablando de hace unos cuantos Ajá, años, eran cuerpos hegemónicos, las chicas pues, les repito, como el cuerpo bien ajá, curveado, ya, ya, cabello ya, ya, ya. largo, los vatos, pues ejercitados, mucha barba. Entonces, cuando yo inicié mi transición, sí fue como de, o sea, ¿cuánto tiempo va a pasar para que eso me suceda? Y empieza a causarnos un problema psicológico de quizá querer entrar en hormonas rápido, cambiar el nombre rápido, y no nos tomamos el tiempo necesario para poder saber cómo vamos a tomar esas decisiones. Claro. Las referencias son como lo más, o sea, creo yo, un factor muy importante para la transición, porque conozco Ajá. gente que, bueno, ya está en una etapa de
adultez y adultez mayor, mayor, donde su primera referencia quizá en mujeres trans, y esto porque no había tanta información, era la mujer que ejercía sexo, que era Sexo sexo servidora. servidora, o bueno, se dedica al trabajo sexual en la esquina de tal colonia, ¿no? Entonces, como que crecieron con esa figura de tengo que ser así, lo Claro. cual ahora cambia porque ya es una realidad distinta. A lo mejor sí seguimos viendo mujeres trans, pero no solamente mujeres trans, sino mujeres cisgénero, hombres trans como hombres cisgénero ejerciendo el trabajo sexual y ya no es como con la misma información de Claro. antes. ¿Por qué también cambia? Pues porque ya tenemos más referentes. Ya hemos visto actualmente en la tele y en programas a Wendy Guevara, vemos deportistas que se dedican al deporte profesional, que son trans, que también llevan una crítica distinta, pero ya tenemos más referencias de, ok, esto se puede hacer y esto no, y justamente lo que tú mencionas, tu primera referencia fue como de, sí se pueden lograr mis sueños siendo una mujer trans. Entonces, también es muy importante como mencionar estas historias Claro. porque quizá la gente que nos esté escuchando o nos esté viendo nos pueda decir, incluso ahí en los comentarios nos pueden poner, mi primera referencia fue tal famosa, tal famoso, aquel O youtuber, persona, o siento alguna que persona. persona, o sea, porque el hecho de enaltecer de que si son, tienen o no fama, o sea, no sé, o sea, también debemos de darle como, no sé, mi inspiración fue mi vecina, cosas así, Ok, o sea, sí, sí, sí. sí, o sea, dejar a un lado como de que hay, la fama, o sea, también las personas normales nos inspiran. Y hablar de las referencias, y tienes mucha razón, no siempre son como las figuras públicas o las que vemos en tele o escuchamos en radio, incluso en programas como este, ¿no? Claro, Porque no porque yo venga o nosotros vengamos a querer poner un proyecto de personas trans así, que decir que, tengo que ser como esa persona o así, sino cada quien construye esa transición conforme va viviendo, conforme va no experimentar, sino explorándose a sí mismo y poder decir, ok, tienes mucha razón, porque yo recuerdo que las primeras personas trans que conozco, y solo fueron mujeres trans, fueron las chicas que bailaban en los sonideros de la colonia donde yo vivo, bueno, mm, donde vivía con mi mamá en ese entonces. Entonces yo ya conocía el tema trans, pero ajá. solo en mujeres trans. Ahora cuando ya empiezo a descubrir como, ay, también existen los hombres trans, cuando yo descubrí esta información de, entonces existen como el viceversa, ¿no? Si había una Claro. transición de un cuerpo con pene a un cuerpo que quizá quisiera, no, ay, ¿cómo lo puedo decir? Sí, o sea, si existen las mujeres trans, también pueden existir los hombres trans. O Sí, sea, y es a lo que voy, que es lo que te decía, o sea, anteriormente se hablaba como de mujeres trans y o sea, yo recuerdo como que existían las mujeres trans, sin embargo, pues yo nunca fue así como de que ser eso, ¿no? O sea, no me lo replanteé, simplemente es importante lo de la exploración que dices, o sea, el hecho de ir creciendo y irte explorando a ti mismo es como cuando te vas dando cuenta. O sea, yo desde pequeña sabía como que era una mujer trans. ¿Por qué? Porque tenía un tío que estaba con una mujer trans. Sin embargo, yo nunca fue así como de que quiero ser como ella. O sea, cero. O sea, no me pasó ni por la cabeza. Es, creo que regresamos a lo de los contextos. O sea, ¿qué contextos tú estás pasando, estás viviendo para poder decir en un momento, ya es momento de transicionar, ¿no? sí. Entonces, Y, ay, perdón que no, te sí, no, sí, interrumpa. no, dime. este, sí, justamente eso. Y bueno, hace poquito, bueno, Amy y yo tuvimos la oportunidad de participar en un espacio para un conversatorio en Sí, donde hablábamos de espacios seguros. Entonces, ¿qué era lo que también me pude percatar en ese momento? Es que no siempre la gente que nos escucha tiene una referencia como persona trans, pero eso también tiene que ver mucho con otro tema que es como el cispassing. sí. Lamentablemente nos pasó un hecho no tan agradable, no me gustaría como Revivirlo aquí. revivirlo en este espacio, pero sí, No todavía. bueno, quizá no todavía, pero lo que noté fue como la chica que al final se nos acercó y Ah, qué nos dijo, bonito. ¿saben qué? Es que, o sea, lo voy a decir como un poquito citándola. Sí, sí, sí. Mi papá, siento que mi papá es una persona no binaria.
No, más bien yo le entendí ¿Cómo? que dijo, mi papá es una persona no binaria, no binario. No Mi binario. papá es no binario y siento que no es feliz. Eso es Ajá. lo que yo recuerdo. Se Si me va no, el recuerdo, ¿no? si Pero no, algo así dijo, algo así ajá, dijo. Entonces, lo que nosotros como que le preguntamos, bueno, le hicimos como un poquito de preguntas como para saber cómo ayudarla a conseguir información y a obtener información que realmente sí fuera funcional. Porque quizá busquemos a veces en internet, ¿qué es una mujer trans? ¿Qué es un hombre trans? ¿Qué es una persona no binaria? Y te aparecen estas figuras hegemónicas nuevamente. No está como esta ujú, diversidad de transiciones, porque también conozco estas transiciones donde cuando su primera referencia es Internet, es esto hegemónico, ¿no? Pero cuando estamos en espacios seguros de personas trans, ya es como, ay, hay hombres y mujeres trans altas, bajitas, ajá, eh, con distintas habilidades, con distintas costumbres, corporalidades. corporalidades, sí, claro. Entonces, eh, como eh, todo esto es como esa referencia. O sea, a mí sí me gustaría que en los comentarios pusieran quién es esa referencia para ustedes. Como dice Amy, ya sea una persona de su colonia o la persona que es su referencia, como también para saber cómo fueron descubriéndose ustedes. Yo me descubrí, te digo, con este vato, en tu caso fue como, ya habías visto programas, no hubo una referencia como tal, pero sí Sí, tenías, ajá, porque mi contexto todavía era pues diferente, o sea, era como que todavía necesitaba explorar más cosas para entender justamente diferentes contextos. Entonces ya cuando comprendí que exploré por ciertas, o sea, yo exploré por aquí, exploré por acá y con nada me sentía feliz. Y hace poquito lo dijiste, platicando pues personalmente fuera de cámaras, hiciste así como que, o sea, el género es fluctuante, ¿no? O sea, fluye, no es como que lineal ser algo, ser hombre o mujer, hombre trans o mujer trans, o sea, realmente tenemos que fluir para saber qué nos hace felices. Eso es algo que no se nos dice, o sea, muchas veces es, a ver, ¿qué eres? ¿Eres gay, lesbiana, mujer o hombre? Y para la sociedad, para la mayoría de la sociedad es solo existe eso. O sea, solamente existe eso. Y también en el conversatorio que comentas, me gustó mucho, bueno, yo ya lo había escuchado antes, pero me gustó mucho la frase esa de lo que no se habla no existe. lo que En, no se nombra no existe. lo que no se nombra no existe. O sea, entonces es como que, claro que es eso. O sea, por ejemplo, te digo, o sea, regreso a lo de los hombres trans. Los hombres trans para mí están muy invisibilizados. Bueno, no en mi vida, sino que cuando hablas de un hombre trans a una persona, ¿qué es lo que piensa? Que es una mujer trans. Que es que se están haciendo referencia a una mujer trans. Y es entonces cuando te dices, güey, o sea, ponte a estudiar. O sea, entiende, justo por eso es tan importante entender los pronombres. O sea, si tú me estás hablando, una persona cisgénero que no conoce los pronombres, que no sabe referirse bien a las personas, y me comienza a decir así como de que conocí a un hombre trans, pero la neta que no sé qué, y cosas así como que haciendo, ya cuando te empieza como a describir la acción, pues está realmente hablando de una mujer trans y dices, güey, o sea, yo que estoy aprendiendo, yo que ya sé como los pronombres, yo que ya sé que existen los hombres y las mujeres trans, o sea, yo no te voy a entender. O bueno, obviamente sí, porque ya con lo que te está indicando, pues ya puedes como que hilar lo que te dice. Sin embargo, no hay como una concordancia de las personas. O sea, realmente es como, güey, o sea, neta, pónganse a estudiar, pónganse a investigar, o sea, no nada más son hombres y mujeres, o sea, el mundo es una gran diversidad. Si existen los animales, no sé, diferentes tipos de animales, y muchos tienen así como, no sé, por ejemplo, Muchas diferencias. ajá, exacto, es lo mismo los humanos, o sea, por ejemplo, hablando de perritos, o sea, hay muchos perritos, muchas razas, o sea, no nada más existen los pugs, no, o sea, hay una gran diversidad de perritos, y es lo mismo, somos la raza humana, somos otra gran diversidad que existe en el mundo, no solamente existen los hombres y las mujeres, porque también existen las personas intersexuales. ¿Qué es una Sí. persona intersexual?
Perdóname, es que hace rato me estaba riendo porque me recordaste el meme ese de los hombres trans Nunca serán. nunca serán mujeres. Ajá, Y la pues verdad es que, no, pues no. Y es esa falta de claro. información. O sea, parecerá muy chiste, pero sí existe ese meme. Exacto, no, no, Y por ajá, esa falta de información parecerá quieres chiste insultar. y si hay gente que piensa eso. No, nunca vas a ser, obviamente nunca vas a Sí, ser mujer. y yo así de, pues, no, sí, porque también en el Twitter así de que siempre me atacan y que, ay, que los hombres trans nunca van a ser mujeres y que no sé qué, y yo así de, concuerdo con ello, mis amigos y mis hermanos trans jamás van a ser mujeres, porque son hombres, güey. Entonces sí, o sea, hay que empezar como a, pues, a investigar, a cultivarnos. ¿Cuál es la importancia de verdad de generar espacios donde podamos visibilizar todas estas diferencias en las transiciones? Porque sería muy difícil también el buscar un espacio donde podamos encontrar la diversidad de personas, pero justo encajando en esta parte de vivencias trans, personas, bueno, vivencias trans, tanto binarias como no binarias, ¿cuál es la importancia para ti generar espacios como este? Pues creo que es bastante importante porque como te digo, o sea, yo desde pequeña pues no sabía cómo hacia dónde ir, no sabía pues que existían tantas personas como nosotras. Entonces, es muy importante porque debido a esto, las personas y las niñas ya van a empezar a decir, es que yo me siento o me identifico como tal, ¿sabes? Entonces ya no va a haber necesidad de que pases tantos años, que, bueno, en mi caso, que pasen 20 años, 25 años, y que yo, después de esos 25 años, apenas yo decida ser quien me sentía desde niña. Entonces es muy importante hacer este tipo de proyectos, o sea, te lo agradezco porque al final de cuentas vamos a tratar de llegar a las personas, pues, al mayor número de personas para que puedan justamente saber que existimos y que no está mal ser como somos, o sea, está muy bien ser quien eres, ser como eres, ser lo que te sientes y no reprimirnos. Entonces siento que la importancia de generar este tipo de lugares, de espacios, es para poder sentirnos seguros. Por ejemplo, a mí me gustaría ver, o me hubiera gustado ver desde pequeña, en la tele, así como un programa de que se hable de que ser yo está bien, de que, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo les digo, yo soy comunicóloga, eh, afortunadamente la situación como laboral está cambiando, hay personas que empiezan como justamente a optar por no discriminar, entonces te están incluyendo y creo que pues me hubiera gustado desde niña saber así como de que pues, ay, mira, las personas trans, o, pues sí, en este caso, personas trans, ay, qué padre, voy a ser quien yo siempre, pues, me he sentido, ¿no? Entonces, vas a ser quien tú eres y ya no te va a dar miedo serlo. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos reprimimos en el aspecto de que, güey, o sea, conozco a la vecina de mi abuelita. Es una mujer trans. No tiene trabajo. Está desempleada. Hizo su propio negocio. Nadie la quiere comprar. Entonces es como que te vas cerrando y te vas tú negando ser quien tú quieres ser o quien eres realmente porque no quieres vivir estas experiencias, estas malas experiencias. Entonces es muy importante el hecho de que desde nuestra trinchera aportemos este granito de arena. Sí, también, o sea, hablando de espacios virtuales, porque después de pandemia, pues como que toda la gente tuvo que acoplarse como a esta realidad Claro, virtual. Pero ¿qué pasa cuando ya regresamos de la pandemia? ¿Dónde están los espacios seguros ahora para las personas trans? Incluso para cualquier persona, pero exacto, es lo que yo te iba a decir, o sea, es que la verdad, eh, es que no podemos como que hablar de espacios seguros para personas trans, porque pues también nuestras hermanas, mujeres, sí sabemos hacia dónde te ajá, diriges. Pero, por ejemplo, hablando de espacios físicos, yo recuerdo, y te lo juro que lo atesoro muy, muy dentro de mi corazón y con mucho cariño, que cuando yo empecé a transicionar existía este hermoso espacio que era el transabrazo. ¿Llegaste a ir a uno? No, ¿verdad? no, Te voy a platicar qué hacíamos en ese espacio. Te lo juro que yo desconocía como mucho sobre esto
y yo quería encajar como en esa imagen hegemónica del barbón, el ejercitado y así. Yo ya me había figurado una transición bien Sí, sí, pinche sí. marcada, ¿no? Pero me hablan de un espacio que se llama Transabrazo. Entonces yo voy, llego al lugar y veo un buen de gente. Y yo decía, y entre mí era como, ¿quién es trans? ¿Quién no es trans? Porque Ajá. incluso conocí a un amigo que actualmente es muy mi gran amigo. El vato tiene un cispassing bien chido, ¿no? Yo dije, ¿qué hace este vato aquí si no es Ajá. trans? Pero conocí Vete gente de que estaba, aquí. sí, ¿eh? Estaba gente en hormonas, gente que no estaba en tratamiento de reemplazo hormonal, gente que había cambiado su nombre ya legalmente, como la gente que decidía que no. Conocí esta diversidad y yo decía, qué padre generar espacios así para que yo no me vaya con una idea de que tengo que ser así, que la Claro. sociedad me diga exactamente qué hacer. Lamentablemente, ahora desconozco un poco sobre lugares en los que, o sea, conozco como las clínicas donde, bueno, yo llevo mi tratamiento de reemplazo hormonal y pues sí hacen diversas actividades, pero fuera de la clínica no conozco un espacio. O sea, que sea como, ya sea desde el ámbito activista, el ámbito personal, porque hasta incluso entre amistades, por ejemplo, Ujú. yo luego con Amy, así nos vamos a casa de un amigo y comemos, vemos Ay, películas. dice, estamos en la casa de nuestro amigo que nos prestó este set. Bueno, Sí. también como para respetar esta privacidad de su Ah, ok. casa. Mm, Es que, pero esto es como a lo que voy. Los espacios físicos también son importantes para conocer esta diversidad de transiciones. claro. Y yo recuerdo mucho que ese transabrazo es como de, ay, yo le extraño mucho y creo que Pues hay que hacerlo. la Hay que gente, hacerlo. sí, la gente que ha llegado, la gente que llegó a ir, te lo juro que luego me dice, ¿y qué pasó con el transabrazo? ¿Qué Vamos a pasó con retomarlos esto? porque sí, bueno, perdón No, que sí, te sí, interrumpa. adelante. Sí, creo que, pues bueno, la verdad me gustaría formar parte de esto más a fondo, más a detalle, porque sí, o sea, yo, por ejemplo, cuando comencé justo con mi transición, o sea, lo que muchas personas no nos dicen es que existe como que mucho, ¿cómo se puede decir? Envidia. Es que no envidia. O sea, hay personas que no tienen, personas trans que no tienen empatía con los pares. Por ejemplo, en mi caso, muchas mujeres trans, yo recuerdo que les platicaba así como de que, ¿sabes qué? Me siento así, shalala, 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 creo que esto, shalala. Bendiciones, hermana. Y era así como de, ¿qué? No sé si a ti te pasó. Sí, creo que, bueno, quienes venimos de generaciones un poco antes del 2017, Ajá. yo veía que las transiciones estaban en constante competencia, que incluso actualmente también se ven, que es una realidad que está pasando todavía, que por ejemplo las mujeres trans es quién es más femenina, Ujú. quién ya se operó más, bueno, quién ya se Igual intervino en los hombres, quirúrgicamente. ¿no? En los hombres En trans, los hombres ay, a mí trans. me pasa mucho, ¿sabes? Porque, y justo fue como de darme cuenta que yo no era un vato trans binario, porque a mí me decían, es que de repente te ves bien masculino y de repente te ves bien acá Ajá. y me dice, eso te hace menos hombre. Incluso hubo un vato así tal cual, me dijo, si los vatos no tienen por qué usar aretes ni tampoco se tienen por qué pintar las uñas. Y si lo digo así es porque hago un poco Sí, 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 enfermo sí, de la claro, garganta, claro. pero me acuerdo y como que me daba coraje porque eso era lo que me hacía sentir menos vato. Era como de, Claro. sí, o sea, entonces, Sí. ¿para qué estoy transicionando? Pero ojo ahí, todavía en ese entonces yo no conocía lo que eran las personas no binarias. Hasta después ya supe como, a ver, tengo que investigar un poco de acá, porque, o sea, sí puedo identificarme de este lado, Ajá. pero también hay otro lado. O sea, necesito conocer más, Ajá. pero no Exacto. tanto para encajar, sino para sentirme bien conmigo misma. Era de, Ajá. yo necesito algo que me haga sentir cómodo conmigo misma, porque de lo contrario empieza como conflictuarse mi salud mental, era de yo no puedo existir porque no hay derechos que no hay derechos que me protejan, no hay gente que me acepte, en qué espacio me voy a sentir bien, incluso nada más con mis amistades más cercanas, es como de, son los únicos espacios que existen para mí acaso, Claro. porque ni mi familia, en ese entonces mi familia ni siquiera estaba de acuerdo con mi transición, era de, Ujú. lo haces por despecho, lo haces por moda incluso, y es como de, no, o sea, yo necesito entenderme para darles a entender a ustedes quién soy yo, pero bueno. Sí, bueno, o sea, sí concuerdo con ello, o sea, de que debe de haber espacios físicos seguros para nosotros, pero creo que todo empieza justo como audiovisual. O sea, por ejemplo, te digo, o sea, yo cuando era niña, yo en la televisión todavía no existía como las redes sociales.
Entonces en la televisión yo era como donde veía la diversidad pues, de personas, color de piel, cuerpos diversos, etcétera. Entonces creo que es importante también este tipo de espacios seguros, en donde nosotros podamos compartir como desde nuestras vivencias lo que hemos aprendido. O sea, es importante decir eso, que es desde nuestras vivencias, no tanto como que sea lo verdadero, porque lo que yo opine, lo que yo viví, puede ser diferente para ustedes. Es como regresamos al inicio. Son los contextos en los que nos hemos desenvuelto y con los que hemos crecido. Entonces, por eso creo que es muy importante el hecho de que nosotros, o sea, podamos como hacer esta aportación a la sociedad. Y me gustaría que hubiera como personas más, o sea, que tuvieran como más, como acceso en la televisión, o sea, en la televisión, ver en la televisión, en alguna serie, ver nuestra diversidad. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es importante nosotros educar a los televidentes, a las personas que nos ven. Es cuando nosotros vamos a empezar a educarles y ellos van a comenzar a decir, mira, ¿por qué existe esta persona? ¿Qué es esta persona? ¿Quién es Shalala? O sea, entonces es cuando empiezas a metérteles en la cabeza y empiezan a saber que existen las personas trans, no binarias, bisexuales, asexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito como la frasecita, de lo que no se habla, no existe. Entonces, por eso creo que el hecho de que existan estos espacios donde nos podamos expresar y nos sentamos seguros de expresar lo que somos, quiénes somos, donde nos habitamos y así, creo que es muy importante. Entonces, creo que sí, o sea, espacios físicos y espacios también que nos puedan ver la gente para que puedan como saber que existimos, creo que ambos son muy importantes. Sí, creo que como que hubo ahí así, no tanto que fuera más virtual o que fuera físico, sino ambos, porque Claro, volvemos a lo mismo, contextos y realidades. A lo mejor en un contexto donde no hay internet va a ser muy claro. difícil ver algo virtual o Pero, escucharlo ajá, incluso, y estaría muy pero cute. está, bueno, pero posiblemente está bueno, existe la posibilidad de Ajá, que haya una persona física trans. Entonces, ajá, o sea, sí hacer énfasis en que puede ser o uno o el otro o ambos. ajá, ambos, sí, O de claro. muchas más formas más, en revistas, en libros de texto gratuitos, Necesitamos, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando ahorita con los textos de la SEP? O sea, ya empezaron como a hablar de la diversidad sexogenérica. ¿Qué se armó? O sea, la sí, gente cerradísima. Era así como de que, ay, que porque, o sea, a mí, como persona trans, me hubiera gustado ver desde niña esta diversidad de cuerpos. O sea, porque yo veía esos cuerpos y yo decía, ay, pues es que yo no me identifico con ninguno. Entonces es como que la verdad me hubiera gustado ver cuerpos trans desde niña y no tanto por morbo, sino de que, güey, o sea, puedo hacer esto, ¿cómo puedo llegar a verme así, sabes? Y yo creo que desde niña me hubiera yo, no sé, o sea, todo depende, pero creo que el hecho de poderte como hormonizar, tomar tu reemplazo terapia de reemplazo terapia hormonal. de reemplazo hormonal desde los 18 años que se puede hacer. Desde los 18 años que se puede hacer, porque mucha gente también es que, ay, es que los niños de 12 años, güey, no, o sea, hay un proceso, sí hay un proceso. Entonces, a mí, por ejemplo, yo que comencé, bueno, yo ni siquiera tengo muchos años, ya casi el tercer piso, y yo todavía no alcanzo y todavía no puedo comenzar mi tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces, me hubiera gustado que desde los 18 años que se puede, me hubiera gustado, la verdad, comenzar mi terapia de reemplazo. Sí, algo en lo que sí, como que también ni siquiera nosotras como personas trans podemos entender, es que, por ejemplo, si en los libros de texto gratuitos ya está como esta información, no es para meterles en la cabeza que tú Claro, eres una persona trans, es para informar que existen. existen y tú puedas respetar a la otra persona tal cual es. Sí,
aceptar esta diversidad que hay de personas, Y de cuerpos. de cuerpos. O sea, porque siempre reducen todo a los genitales. Y es como Ok. que, ¡ay, chico! No, lee más, por favor, lee más. Un poquito de cultura. Incluso porque también lo llegué a escuchar Claro. de familias de personas trans, incluso de personas trans como de, ay, qué feo que los libros de texto gratuito vengan esto y yo, Sí. no, mi vida, eso, o sea, quizá a ti no te funcione, pero hay Exacto. a otras realidades Claro. que esa es la información que necesitan para lograr descubrirse. Y Y, ojo aquí, ajá. pero yo quiero aquí añadir esto y lograr un respeto. ¿Por qué? Porque personas cisgénero pueden ver la diversidad de cuerpos. Entonces, cuando vayan creciendo, ya no va a ser ya no van a tener como esta transfobia, ya no van a ser transfóbicos y van a reducir todos los genitales. ¿Por qué? Porque muchas veces la transfobia que traen arraigada desde jóvenes, bueno, desde niñas, la llevan a máximas instancias, o sea, logran como hacer, ¿cómo se dice? O sea, cometen delitos que son desvivir a una Ok. persona trans por ser trans. ¿Por qué? Porque no concuerda con lo que tú, si fuiste a la escuela, no concuerda con lo que viste en estos libros. Porque incluso es el mismo discurso por parte de médicas, médicos, y no considero que, bueno, quizá posiblemente sí de médicas, pero quienes viven con esta educación de solo existe corporalidad mujer, hombre, Ajá, pene, vulva, y solo es esto. Si yo ajá, voy a hacerme un examen médico de un ultrasonido pélvico y me dicen que no, que porque esos son para mujeres, ¿no? Y es como de, güey, mi aparato ajá. reproductor es distinto al tuyo, pero necesito A ese mí, estudio. ajá, Y empieza a ver esos obstáculos sociales y tanto en claro, otros sectores, educativo, sector salud, sector jurídico incluso. claro. Sí, es que la verdad creo que, bueno, yo estoy muy a favor de que exista esto y no tanto porque ahorita yo me sienta desplazada o que no me sienta incluida, sino que desde pequeña a mí me hubiera gustado ver esta diversidad. No, nada más porque ahorita se está hablando más de las personas trans. O sea, no es eso, porque nosotras siempre hemos existido. O sea, las personas trans siempre hemos existido, que si aquí, que si allá. Entonces, creo que es muy, muy bueno el hecho de que a las niñas ya les estén enseñando la diversidad sexo genérica. Sí, más aparte también como que la información sea por distintos medios. O sea, que haya ya leyes que protejan a las infancias trans, Claro. leyes que protejan los derechos de cualquier persona, pero también había con este conversatorio que tuvimos, había hubo una persona, un disgusto ahí, pero decía algo como de, es que estas ideas nos hacen, en vez de unificarnos, nos hacen, Oh, separarnos, ¿no? sí. Y ya fue cuando, bueno, pasó todo ese, un poco del rollo feo, volvemos al conversatorio y fue cuando pude responderle esto. La unificación no es para hacernos a todos iguales, sino poder entender esas diferencias porque somos una diversidad y con eso hacer una unificación. Por lo tanto, creo que a veces creen que queremos dividir a la sociedad, cuando no es poder aceptar estas diferencias y poder saber las necesidades que tiene cada persona. Claro. Porque, bueno, ya el vato se puso muy violento. Ay, pero Eh, ya ni, bueno, es que no sé si lo sigamos mencionando, es que la verdad es una persona transfóbica, o sea, transfóbica y todavía abusadora, Era una persona violenta. Pero, sí, no, o sea, es si que lo menciono aquí es como para decir que cuando hizo eso, ya no hubo la oportunidad de decirle que sus necesidades como es que sí, hombre blanco cisgénero son es que distintos. sí le dijimos, pero es que este güey ya traía una mentalidad arraigada de que según supuestamente iba a ser activista, ay, ¿a dónde va a llegar? ¿Quién sabe Ay, a dónde va a no. llegar? Yo espero que no llegue a ningún lado porque Ay, no. realmente sí nos Y espero incomodó. que, bueno, creo que se van a tomar represalias con esto. Espero que la verdad se le ponga una sanción o que realmente le eviten ir a espacios culturales porque, o sea, va mucha gente que justamente le gusta cultivarse, que le gusta pasar momentos agradables cultivándose
Entonces, lo que fue hacer este hombre, pues fue solamente, o sea, te pones a analizar con lo que dijo y dices, entonces este güey no viene a cultivarse, viene a ver a quién puede dañar. Bueno, no es tanto como que, bueno, sí lo traemos bien fresco, bueno, yo al menos Sí, personalmente sí traigo como muy fresca la claro, experiencia, pero también es importante visibilizar como este tipo de violencias que podemos vivir como personas trans, porque vuelvo claro, a lo mismo, somos una diversidad de personas que cada persona vive una violencia distinta o muy similar, pero hay características que que nos las hacen hacen más diferente. vulnerables todavía. Ajá, No es que seamos personas vulnerables, nos hacen vulnerables por las claro, condiciones en las que socialmente nos vivimos. claro, Porque yo diría, creo que ninguna persona debería ser vulnerable en cuanto a que una persona llegue y quiera violentarte física o verbalmente, claro. sino hay personas que tienen justo características que las ponen en un poder socialmente, por ejemplo, hablando de esta persona, es como hombre cisgénero, blanco y con una corporalidad que a mucha gente que estábamos ahí quizá pudo intimidar, porque pues si Claro. no superaba físicamente, ¿no? Era Dice mi un amigo ya detrás de gigantazo. cámaras, a mí no, bueno, pero es que también yo al menos sí me sentí vulnerable, pero porque Sí, son cosas que yo traigo personales de atrás, claro, lo que hemos pero vivido. sí, o sea, también el contexto y la realidad, y para como retomar esto, es que justamente, por ejemplo, las personas que viven en el norte del país viven con tanta violencia que cuando se trasladan a otros estados, transmiten esa violencia, pero no intencionalmente, sino porque ya están acostumbradas estas personas en esos contextos que acá ya se les hace normal, pero como acá no estamos acostumbrados a vivirlo de esa forma, creemos que nos están atacando. Ujú. Entonces, poder entender esta diversidad también de contextos, tener una realidad distinta, porque bueno, tú vienes de Guanajuato y a lo que yo sé del estado de Guanajuato es que sí es un estado conservador, pero también sé que a lo mejor hay más situaciones de narcotráfico, de un control social por parte de estas personas. Digo, acá Ujú. en la Ciudad de México también se vive, pero a una escala, considero yo que más pequeña, O no se o, nombra. o no se nombra, justo. Pero como no me ha tocado vivirlo así como en carne propia, Sí. no es como que yo pueda juzgarte a ti si en algún momento me hablas de, no sé, es un ejemplo muy burdo, pero sí es como de, ay, si Amy trae una pistola, yo no sé, yo no sé si es algo normal en el Claro. contexto en el que ella vive que por eso la Ajá, trae. exacto. Sí, ay, no, sí, bueno, ahorita ya, analizando como todas las violencias que hemos vivido, pues ganas no me faltan, guape. O No, no, sea, no. no manches, neta, o sea, me da mucho coraje, pues, escuchar en las noticias de que ya desvivieron a no sé quién. Ay, no, la verdad es muy triste. Sí, es muy triste, pero no, o sea, obviamente en mi contexto y en mis contextos yo jamás, pues usaría un arma, yo creo que ni en defensa propia, justamente por como los contextos en los cuales yo personalmente viví, porque puede que otra persona de allá, del estado de Guanajuato, pues sí tenga como estas agallas de hacerlo. Y pues, cada quien. Sí, y para no desviarnos como de este tema es Ujú. el hecho de que cuando ustedes conozcan una persona trans, binaria o no binaria, o incluso cualquier otra persona, poder entender su realidad y un poco indagar en su contexto, Claro, cómo se trata de en su familia, porque también entre personas trans yo me he dado cuenta que llega a haber alguna, un desacuerdo y es que me empezaste a gritar y así, es ajá. que también, o sea, no es como que te quiera yo justificar, pero Sin sí entender embargo, por qué la conducta de la otra persona. A lo mejor ajá. en algún momento, bueno, Amy y yo nos llevamos bien pesado y de repente es como no gritamos, pero alzamos la voz. Pero cuando quizá ya Y yo así notemos, de, ¿ahora qué? no, ¿Ahora qué alzar la voz? pero sí es como, yo le dije, es que creo yo que mi familia es de las que grita y, bueno, más bien se ríe y parece que están gritando hasta el otro lado de la Ujú. cuadra. Claro, Digo, claro. yo creo que a veces yo hablo muy fuerte y no es que te esté gritando, más bien es como esta costumbre que yo tengo. Es Claro, un ejemplo claro, también como claro, claro. muy fuera Sí, 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 no, sí de lo que entiendo, estamos pues, hablando, ajá, yo pero entiendo. sí cuando conozcan a otra persona es como, bueno, voy a tomarme el tiempo, ya sean 5 minutos, como para analizar desde el por qué la conducta de la otra Y eso es persona. bien bonito, eso es Sí muy es bonito. bonito. Sí, la verdad, pues bueno, a una amiga que está aquí, la verdad, ella, bueno, bueno, es ella, él.
Él me enseñó mucho que... Es que da risa porque siempre te confundes con él y conmigo. Cuando como que Ajá, quieres hablarle pero ambos son, non-binaries. No, bueno, la verdad, él me ha enseñado bastante sobre esto de tener empatía y como tratar de entender los contextos. Entonces, la verdad es bien bonito eso de que, por ejemplo, no sé, yo he tenido bastantes cosas no tan gratas con personas trans, pero de él he aprendido que, ¿por qué hacen esto estas personas? Quizá en su casa, pues sufrieron muchas, no sé, Violencias. violencias, etcétera, etcétera, y pues eso les hace que nos dañen, que dañen a otras personas. Ok, pero Ya, pero, ya, ¿qué? Ah, ok. ay, Jamie, te Ajá, dije que siguieras. Bueno, sí, precisamente lo padre de esto es poder aceptar a las otras personas para también aceptarte a ti, porque, bueno, creo que es al revés, aceptarte a ti para poder aceptar a las otras claro, personas. Quizá a lo mejor en algún momento yo fui violento porque levanté la voz, dije, ay, claro. estoy aceptando que la regué, puedo entender Ajá, también cómo, por qué se comporta la otra persona. Y de esta forma, también no tratar de decirle a las nuevas personas que empiezan, y digo no nuevas personas, sino a las personas que empiezan su transición apenas, es como de no decirles tienes que hacer eso y tienes que hacer el otro, sino claro, buscar también estos medios de favorecer la vivencia de la persona. Quizá a lo mejor no es como de te tienes que hormonizar y tienes que cambiar tu nombre, no, al contrario es claro. como de, ¿sabes qué? Aquí puedes recibir esta información, ya sea en una clínica, en algún espacio físico o incluso en algún espacio virtual. Entonces, sí, cuando se nos pueda presentar esa oportunidad de conocer a otra persona trans, no binaria, haciendo énfasis en este canal, es darles información que les funcione, información que sea de fuentes. Y tener empatía. La empatía es algo muy padre. Sí. Por ejemplo, es como, yo acepto que luego me habla muy feo, pero Ay, no, pero no digas eso. Yo pero no, es su manera de no. hablarme. Claro No que tanto así, me trata no. muy bien, la verdad, pero entiendo a veces cuando hay como locuras muy de, a ella le gusta hablar muy fuerte o le gusta gritar incluso. Pues, ajá, y es que mi contexto es, pues, diferente al de muchas mujeres. O sea, es como que, güey, yo, o sea, yo, yo tengo que alzar la voz para hacerme sentir escuchada por mi contexto o mis contextos. Y bueno, ya para ir finalizando este episodio, primero, antes que nada, te quiero agradecer como el poder tener la apertura de venir a compartir esas experiencias, de poder decirle algo a la gente que nos está viendo y nos está escuchando sobre este, este, estos contextos y las realidades que a veces ni siquiera nos detenemos a pensar. Claro. Bueno, para ir finalizando, ¿qué te gustaría dejarle a la gente que está viendo este programa, este canal, de ti para quienes comienzan su transición? Mm, pues bueno, gracias a ti, antes que todo, gracias por haberme invitado y por pues tomarme en cuenta. A mí, como te comentaba anteriormente, yo como que fui privada de conocer como muchas cosas que pude hacer y cómo llevar mi transición por personas que no fueron tan gratas, personas que realmente pues no fueron empáticas conmigo y en mi transición. Pues la verdad creo que hay muchos grupos de apoyo en los cuales se pueden ustedes orientar. Eh, Repito, como lo hemos repetido en todo el podcast, no es como que nosotros tengamos la razón. Sin embargo, cuando escuchas las vivencias de otra persona, te vas como dando cuenta de cómo podría ser tu realidad. Y vas como tomando las experiencias, si es como que pues van como con tus contextos, o sea, es como que dices, ay, yo pasé por eso y, ay, oye, me hace match como lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita actualmente ya hay muchos grupos en los cuales nos podemos acercar, personas, que también, o sea, creo que el hecho de que una persona nos diga, no me interesa o sea, que yo ya transicioné, no me interesa saber si tú vas a transicionar, no me interesa tu vida, no quiere decir que todas las personas lo seamos. Aquí pues tienen una gran amiga, tienen aquí a una persona que le gusta mucho escuchar. A mí la verdad me gusta mucho escuchar
las historias de las demás personas para pues yo poder decirles, mira, a mí me funcionó esto, me funcionó lo otro, y no es como que lo que yo te diga vaya a ser la realidad, sin embargo, puede ayudarte bueno, el externar como lo que sientes y lo que estás viviendo puede ayudarte a como reflexionar, como decir, o sea, esta persona me está indicando que ella hizo esto, pero no me hace tanto match. Entonces tú mismo vas a como conocer por dónde ir, ¿no? Porque pues a mí se han acercado, afortunadamente, creo que las personas se han acercado a mí y les he escuchado y afortunadamente he aprendido yo también de ellas. Se han acercado hombres trans y se han acercado mujeres trans. Muchas gracias por hacer eso, porque a mí me hace sentir mucho mejor. Y el hecho de estar aquí contigo ahorita, poder como compartir lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, pues también me gusta mucho poder como compartirles a las personas lo que pensamos, lo que decimos y pues sacar un poquito también como, a mí me gustaría que las personas cambiaran esta parte de lo que piensan, porque para yo sentirme pues mejor en un espacio seguro y no enfrentarme como a agresiones, etcétera, ¿no? Entonces creo que debemos de hablarlo. Creo que tenemos siempre que hablar de lo que sentimos, lo que vivimos con personas que nos hagan sentir bien. Pues te repito, o sea, muchas gracias a ti por ser parte de este grupo de personas que me hacen sentir bien y que me hacen sentir yo misma, que me hacen sentir libre, que la verdad puedo ser quien yo soy, sin máscaras, sin facetas, y pues gracias por invitarme. Y pues sí les digo, acérquense a las personas que más sientan como la confianza. Hay muchas veces que muchas personas nos van a decir, no, no te quiero ayudar. Pero eso habla más de esas personas que de ustedes. Ustedes creo que se pueden acercar a las personas que creen que tienen esa respuesta y muchas veces les digo, o sea, nos van a decir que no, pero que eso no nos quite como las ganas de seguir aprendiendo de nosotros mismos. Algo que yo comentaba con unos amigos era que, o sea, las personas trans seguimos siendo personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Hay personas buenas, hay personas malas. El hecho de que nosotros seamos personas trans no quiere decir que seamos correctas, no quiere decir que somos buenas personas. Entonces hay que saber diferenciar eso. El hecho de que nos acerquemos a una persona no quiere decir que nos vaya a entregar su mejor faceta, porque también puede hacer muchas cosas que nos dañe, que haga que nos haga sentir mal. Y como les repito, las personas trans seguimos siendo personas y desde ahí podemos entender que como somos personas, hay personas buenas y hay personas malas. Entonces, pues bueno, sigan haciendo y luchando como por ser quienes ustedes son. Sí, te agradezco mucho esta apertura, Amy. También, por favor, repítenos cómo encontrarte en redes sociales. Ok, pues bueno, les repito que yo estoy en todas las redes sociales como Amy Nicole, M N, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y creo que ya son todas las redes sociales. X. Twitter. Okay. Sí. Ok, y pues ya, para agradecerles también a ustedes pues el tiempo que nos dedicaron, ya sea si lo hayan escuchado en la mañana, tarde, noche, incluso mientras están haciendo sus actividades. Vamos a seguir aventando como convocatorias para que ustedes puedan venir al espacio a contarnos su vivencia desde el tema que que ustedes quieran venir a Abordar. externarnos y a transmitir. Y pues muchas gracias nuevamente, les repito, mi nombre es Hamid Vega y esto es Trans Historias.